Antes de la exploración haremos una entrevista al paciente. En ella dejamos que el paciente nos cuente su motivo de consulta y luego, con preguntas dirigidas, tenemos que llegar a saber si el dolor es agudo o crónico, cuándo empezó, cómo empezó, qué características tiene ese dolor, qué intensidad tiene, si tiene alguna irradiación. Tenemos que saber también qué profesión tiene el paciente, a qué se dedica, si tiene algún síntoma acompañante y si hay algún antecedente que nos pudiera poner la pista sobre signos de alarma. De esta manera, con la entrevista, acotamos la búsqueda y la exploración se hace más sencilla. Siempre tenemos que ver la piel del paciente en la zona dolorosa. Podría haber lesiones herpéticas, alguna cicatriz o alguna deformidad que nos explicaran el dolor. Con el paciente en bipedestación y colocándonos detrás del paciente, observaremos la alineación de la columna, si hay alguna desviación o escoliosis y si hay asimetría. La simetría lo podemos comprobar viendo el nivel entre los dos hombros, las escápulas, la punta de las escápulas que coincide con D7 y las crestas ilíacas que coincidirían con L4. Una asimetría podría ser por la misma escoliosis o por una dismetría en las extremidades inferiores. Además de la punta inferior de la escápula, se puede palpar también el borde medial y la punta del ángulo superinterno, donde se inserta el músculo angular del omóplato. Este músculo es doloroso en esa zona en el latigazo cervical y también en la fibromialgia. La escoliosis puede ser una escoliosis verdadera o estructural o una actitud escoliótica. Lo distinguiremos con el test de Adams. Continuando en bipedestación, desde la cara lateral del paciente podemos ver las curvaturas fisiológicas de la columna. Hay una lordosis cervical con convexidad anterior, una cifosis dorsal con convexidad posterior y una lordosis lumbar con convexidad anterior. Estas curvaturas pueden estar rectificadas o pueden estar aumentadas. La cifosis dorsal normalmente tiene un ángulo de 21 a 33 grados medida radiológicamente por el método de Cobb, aunque puede haber una hipercifosis. Esto se puede dar en las espondiloartritis anquilosantes o en múltiples fracturas aplastamientos dorsales, que puede ser por osteoporosis o traumáticos. También puede haber una cifosis aumentada de tipo constitucional. La lordosis lumbar normal es de unos 60 grados. Puede haber una hiperlordosis asociada a una contractura en flexión de las caderas o una espondilolistesis. También podría ser constitucional por una horizontalización del sacro o por una cortación de los músculos isquiotibiales. Puede haber también una rectificación de la lordosis como posición antiálgica por contracturas musculares. En la cara anterior del dorso podemos ver las clavículas. Las podemos seguir con la palpación y tocar la articulación esternoclavicular y acromioclavicular para ver si hay alguna luxación o subluxación. En la caja torácica también se puede palpar el esternón y la unión esternocostal y condrocostal, que sería dolorosa en la enfermedad de Thiers. También podemos ir palpando una a una las costillas para ver si encontramos algún punto doloroso. En la movilidad de la columna se puede hacer una inclinación lateral hacia los dos lados, que es la primera que se afecta en procesos degenerativos, giro hacia los dos lados y una flexión anterior y una extensión hacia detrás. La extensión es dolorosa, entre otras cosas, en la estenosis de canal. Podemos palpar la columna por la parte posterior del paciente. En la línea central de la espalda, los puntos prominentes podemos palpar que son las apófisis espinosas. A los lados estarían las apófisis transversas y los macizos articulares, con los ligamentos interespinales. Todos esos puntos, al tocar, resultan dolorosos cuando hay patología.
Para palpar las cervicales, la mejor forma es con el paciente en decúbito supino, nos colocamos detrás de su cabeza y vamos levantando poco a poco la cabeza y con los dedos pasando vértebra a vértebra hasta llegar a la más prominente, que sería la C7. De esa forma no intervienen los músculos que sujetan la cabeza y es más fácil de tocar las vértebras y saber en cuál estás y cuál es dolorosa. Para una mejor palpación y localización de los puntos dolorosos se utiliza la metodología Maigne, en la que el enfermo se sitúa en decúbito prono transversal a la camilla de exploración, con los brazos y las piernas colgando. Se palpan las crestas ilíacas, que corresponden a nivel de L4, y desde allí se va subiendo por las apófisis espinosas lumbares y dorsales, localizando cuál es la vértebra dolorosa y los puntos dolorosos. En esta misma posición podemos hacer una palpación digital en la cresta ilíaca desde la espina ilíaca posterior superior hasta el borde externo. Allí podemos descubrir zonas dolorosas y de hipersensibilidad que corresponderían a atrapamientos de los nervios clúneos. Estos nervios proceden de L1 y el atrapamiento es atravesando la musculatura dorsal. Podemos localizar también dos puntos dolorosos en la columna vertebral, que sería el punto de las sacroiliacas y el punto de la salida del nervio ciático. La prueba de Schönberg mide el grado de flexibilidad de la columna lumbar. El paciente se colocará en bipedestación y nosotros detrás de él marcaremos la apófisis espinosa S1 y un punto 10 centímetros por encima. Con una hiperflexión, la distancia entre estos dos puntos aumenta entre 3 y 5 centímetros. Y con una hiperextensión se reduce entre 2 y 3 centímetros. Si hay una variación menor entre esos dos puntos, quiere decir que ha perdido flexión la columna lumbar. El test de Adams consiste en flexionar el cuerpo hacia adelante con los brazos extendidos. Nosotros desde detrás veremos si hay una prominencia de algún emitoras o una prominencia o elevación excesiva de alguna de las escápulas, que nos estaría hablando de una escoliosis verdadera, porque la actitud escoliótica desaparece con el test de Adams. Haremos la prueba de la puñopercusión en un paciente que tenga dolor lumbar para diferenciar el dolor lumbar del dolor renal. Hablamos del dolor localizado o lumbalgia a una sensación dolorosa circunscrita a la columna lumbar que impide su movilidad normal y que se acompaña de contractura muscular paravertebral y afecta a la mayoría de los movimientos vertebrales. Hablamos de dolor irradiado cuando el dolor se produce por un atrapamiento de un nervio. Hay afectación motora y sensitiva. Afecta a los reflejos implicados con ese nervio y a la fuerza muscular de los músculos inervados por ese nervio. El dolor se extiende por toda la metámera. El dolor referido es aquel dolor que también irradia, pero no irradia en una metámera, tiene un recorrido distinto. Este dolor puede ser un dolor facetario, miofascial o de algún órgano o víscera adyacente. Con el dolor lumbar es conveniente explorar también los movimientos de la cadera, porque muchas veces es el origen del dolor lumbar. Hay una serie de síntomas y signos de alarma que tenemos que conocer para que no se nos despiste un tumor vertebral, una metástasis, un dolor inflamatorio o infeccioso, un aneurisma de aorta. Tenemos que conocerlos muy bien y siempre descartar. Para explorar las articulaciones facetarias tenemos la maniobra de extensión con giro, la maniobra de Acevedo y la maniobra lordosante. Exploramos la ciatalgia con el test de la Segue.
El ASEGE es positivo si reproduce el dolor del ciático a partir de 30 grados hasta 60. Para diferenciar si el dolor es del ciático o es por una tensión de los tendones de la corva o un estiramiento del nervio, en el momento que se haga positivo se baja un poquito el pie y se hace el test de Bragar. Si es positivo es una ciatalgia. Si el paciente no se puede acostar, podemos hacer la maniobra del ASEGE sentado. Con la maniobra del test de piramidal o Bonnet distinguiremos si la ciatalgia es por un pinzamiento del músculo piramidal o es por una hernia discal. La maniobra del ASEGE invertido se utiliza para diagnosticar la cruralgia. Sería una hernia o un pinzamiento de L3-L4. La meralgia parastésica es un atrapamiento del nervio femorocutáneo en la ingle, que produce una alteración de la sensibilidad en la cara externa del muslo, simulando una cruralgia. Para explorar la articulación sacroiliaca se hacen las maniobras de compresión y distracción sobre las palas ilíacas. También se puede hacer la maniobra de Patrick, que consiste en flexionar la pierna sobre la otra y traccionar la cresta ilíaca contraria. La cruralgia es una afectación de L2 a L4. Produce un dolor lumbar agudo irradiado a la cara anterior del muslo hasta la rodilla y la cara anterior de la pierna hasta el malévolo interno. Produce falta de fuerza en los músculos flexores de la cadera, extensores de la rodilla y abducción de la pierna, y un déficit del reflejo rotuliano. La afectación radicular de L5 produce un dolor lumbar irradiado a la cara lateral de la pierna, dorso del pie y primer dedo. Hay una dificultad para andar de talones. La radiculopatía S1 produce un dolor irradiado a la cara posterior de la pantorrilla, planta y cara lateral hasta los dedos, y produce una alteración para andar de puntitas. El reflejo osteotendinoso afectado en este caso es el déficit aquileo. El reflejo rotuliano se produce percutiendo sobre el tendón rotuliano, con la pierna flexionada 90 grados y relajada. El reflejo aquileo se hace con el pie a 90 grados con la pierna y el pie relajado, percutiendo en el tendón aquileo. El dolor miofascial es un complejo de síntomas sensoriales, motores y autonómicos que son causados por puntos gatillos miofasciales. Estos puntos tienen una zona de hiperirritabilidad que se pueden localizar en una banda densa. La causa puede ser estructural, postural, mecánica, nutricional, endocrina. Hay muchas causas, no se sabe exactamente, pero tiene una irradiación que no tiene que ver con la metamera. Las zonas de gatillo en los dolores miofasciales se utiliza la maniobra del pinzado rodado. Haciendo una pinza con el dedo pulgar y el segundo y tercer dedo, se va rodando en la piel hasta que se encuentra una banda tensa. Hay un dolor miofascial producido por el músculo psoas que se puede palpar con el paciente en decúbito supino, con la pierna flexionada 90 grados y colocando los dedos entre la cresta ilíaca supero anterior y el ombligo, justo en el borde externo del músculo recto. Allí encontramos los puntos más dolorosos y la irradiación se produce
hacia la cara anterior del muslo. El dolor del glúteo medio se palpa tocando toda la cresta ilíaca desde dentro hasta el ángulo lateral y el dolor irradia hacia trocánter. El dolor del músculo piramidal se toca entre las dos crestas ilíacas y en la zona del músculo piramidal, que se palpará con el paciente en decúbito prono, con la rodilla flexionada 90 grados y con la cadera en giro interno. El dolor del músculo piramidal se irradia por la cara posterior del muslo. El músculo cuadrado lumbar se palpa con el paciente en decúbito lateral con las piernas extendidas y los brazos para abrir lo máximo el costal y tocando profundamente el costal. Ahí están los puntos gatillo del cuadrado, que se irradia por la zona trocantérea el dolor.